Vamos a presentar el tema de dengue, triaje y manejo de casos. Soy el doctor Ernesto Pleité, soy pediatra infectólogo, trabajo en el Hospital de Niños Benjamín Blum y bueno, nos han pedido que platiquemos con ustedes algunos aspectos relevantes en cuanto a la clasificación, el triaje y el manejo de casos en los primeros niveles de atención. Estos van a ser los aspectos fundamentales que vamos a desarrollar en esta mañana. En general, el tema lleva como título la guía de manejo de casos sospechosos de dengue. La plática va a tener como objetivo importante la clasificación de los casos, la clasificación de acuerdo a las necesidades de atención, porque en general el dengue se clasifica como dengue y dengue grave. Por su punto complejo, el dengue se va con signos de alarma y sin signos de alarma. Esa es la clasificación general del dengue. No obstante, de acuerdo a las necesidades de atención, el dengue se va a clasificar como dengue del grupo A, que es aquel dengue sin signos de alarma, el grupo B1, que es el dengue sin signos de alarma, pero que las personas tienen una condición especial, de algunas de ustedes muy conocidas, ¿verdad? Como la diabetes, la obesidad, que van a tener un punto de observación diferente. Y el grupo B2 y el grupo C, ¿verdad? Que es el dengue con signos de alarma y el dengue grave que va a ser manejado, o la plática va a ser expuesta por Rafael más tarde. Los objetivos de la plática va a ser que al finalizar esta, los participantes van a ser capaces de identificar y aplicar los pasos para la clasificación, el triaje y el manejo de los pacientes con sospecha de dengue. Además, vamos a platicar del manejo de los casos de acuerdo a las necesidades de atención del grupo A y B1. En general, el dengue se va a clasificar como dengue, dengue sin signos de alarma y dengue grave. Para fines prácticos, el dengue sin signos de alarma corresponde a la definición del caso de dengue. Paciente que vive o ha viajado a las áreas de transmisión de dengue y que presenta fiebre y dos de los siguientes signos y síntomas: náuseas o vómitos, exantema, cefalea o dolor retroocular, mialgia, artralgia, peteca es una prueba del torniquete positivo y la leucopenia con o sin trombocitopenia. El dengue con signos de alarma es aquel que cumple la definición de casos de dengue sin signos de alarma, pero además se va a acompañar de dolor abdominal intenso y sostenido, los vómitos persistentes, la acumulación de líquidos por clínica, sangrado de mucosas, letargo, hipotensión postural o lipotimias, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y un aumento progresivo de las plaquetas, del hematocrito, perdón. Como ustedes pueden ver, de los 8 parámetros a evaluar de signos de alarma, 7 son clínicos y solo uno es de laboratorio. Es decir, que la mayoría de los pacientes en el primero y el segundo nivel de atención no necesitan exámenes de laboratorio para clasificar. Es la clínica la mandatoria. Y un tercer grupo, que es el dengue grave, que es el que necesita cuidados intensivos, que va a ser expresado por un choque debido a la fuga de plasma o sangrado o hemocomponentes, o secundario a un distrés respiratorio que generalmente está asociado a la fuga de estos componentes de la sangre. El sangrado grave puede ser intenso, como en algunos casos lo hemos visto, los que hemos manejado dengue por mucho tiempo, o puede ser localizado en el sistema nervioso central, en el ojo, donde una pequeña gota de sangre va a hacer que el dengue esté afectando uno de los órganos vitales y necesite manejos en los cuidados intensivos. Todos los pacientes con dengue grave, con daño de órganos, deben de ser manejados en los cuidados intensivos. Y ahí generalmente se expresa por un daño hepático importante, puede haber miocarditis, lesiones del sistema nervioso central, etcétera, que van a ser abordados en otra plática. En general,
los médicos del primer nivel de atención, que son los que les salvan la vida a los pacientes con dengue, deben de hacer una historia clínica adecuada. Lo más importante de la historia clínica es que ahí van a tener ustedes el 90% del sustento del diagnóstico de casos sospechosos de dengue. La exploración física va a hacer que ustedes se encuentren otros aspectos que les va a servir para constituir el diagnóstico presunto. Y las pruebas de laboratorio, que si las tienen disponibles van a ser poderse tomar, pero si no están disponibles no son necesarias para el manejo clínico del paciente en estos niveles. La historia clínica completa debe tener la fecha de inicio de la fiebre u otro síntoma con que ha iniciado la enfermedad. Hay que preguntar si el paciente está ingiriendo adecuadamente por la vía oral. Hay que buscar los signos de alarma. Hay que ver si hay trastornos gastrointestinales acompañando a la enfermedad, ya que la gastroenteritis aguda por rotavirus es parte del diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Si hay o no cambios de conciencia, cuál es el volumen de la diuresis. Y algo muy importante, hay nexo epidemiológico que puede ser familiar cuando alguien dentro de la casa haya sido diagnosticado por el laboratorio como dengue, o el nexo epidemiológico puede ser poblacional, es decir, que en un municipio se haya documentado ya por el laboratorio que está circulando casos de dengue y su clasificación, si es 1, 2, 3 o 4. Además, es importante que la historia contenga cuál es la condición asociada. Es obeso, hipertenso, diabético, tiene insuficiencia renal. Para el diagnóstico diferencial ha caminado por áreas boscosas donde otras arbovirosis andan circulando, baños en río, leptospirosis, todas esas cuestiones que deben de llevar al médico a estructurar un buen diagnóstico diferencial. Las relaciones sexuales en los adolescentes hay que preguntarles porque el VIH se expresa con manifestaciones clínicas similares. Hay presencia de dolor articular, este dolor es debilitante porque eso va a servir para estructurar más tarde los diagnósticos diferenciales. La exploración física es muy necesaria. Hay que medir los signos vitales, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la calidad del pulso. Y entonces esto nos indica que debe haber un instrumentario médico, porque muchas veces los médicos no tenemos en nuestros consultorios tensiómetros de las diferentes medidas para que nosotros podamos medir adecuadamente la tensión arterial. Hay que buscar siempre signos de alarma, hay que ver cómo está el estado de conciencia, hay que platicar con el paciente, qué relación tiene o interrelación tiene con nosotros, cómo está su estado de hidratación, porque antes de chocar en el dengue va a haber un proceso de fuga de plasma que va a deshidratar al paciente, está hemodinámicamente estable. Hay que determinar si clínicamente nosotros ocultamos disminución del movimiento vesicular para ver si hay derrame, si hay taquipnea, la respiración de Kumaul, que nos va a estar expresando la gravedad que puede tener un paciente, y hay que revisar cuidadosamente la piel, porque los pacientes con dengue pueden tener un exantema temprano, que se presenta en los primeros 2 o 3 días, y un exantema tardío, que se presenta entre el cuarto y el sexto día de enfermedad, que es conocido como mar rojo con islas blancas, que está indicando que el paciente está al final de su proceso. Hay que buscar manifestaciones hemorrágicas, principalmente para construir la definición de caso de dengue, y hay que ver si no tiene y no se cumple la definición de caso, entonces provocarla con la prueba de las, y esto si tiene más de 10 peteques en 1 pulgada cuadrada, entonces va a ser positiva para el diagnóstico de positividad de la prueba. El gasto urinario, o sea, la diuresis, debe de medirse y debe preguntársele a las personas si ha orinado al menos 4 veces en las últimas 24 horas. Entonces, los signos de alarma, que son las cuestiones más importantes que el primer nivel debe de estar detectando, siempre debe hacer la historia clínica. Cada vez que llega a consulta, debe preguntar la presencia de los signos de alarma.
El dolor abdominal intenso y sostenido. Intenso quiere decir que se parece al dolor de los cuadros quirúrgicos de apendicitis, de pancreatitis, ¿verdad? De estos aspectos van a tener. Y sostenido es aquel dolor que dura 2 horas o más. Estas cuestiones son importantes para catalogar. No es cualquier dolor de estómago, es un dolor intenso y sostenido. Los vómitos persistentes, que son cuando se presentan 3 vómitos en 1 hora o 4 en 6 horas. Hay que mirar si hay acumulación de líquidos. Generalmente el edema a los párpados es el que más vemos en los primeros niveles de atención, pero a la ocultación nosotros podemos ver si hay derrames pleurales, ¿no es cierto? Si hay disminución del bulbo vesicular, y si tenemos radiografía, estas nos van a servir para mejorar el diagnóstico. El sangrado activo de mucosa es importante porque, a diferencia de las pruebas del sangrado espontáneo o la prueba de Lazo, esto nos va a servir para clasificar el paciente. Un paciente que tenga sangrado activo de mucosa, ya esto lo va a clasificar como dengue con signo de alarma. Entonces, como ustedes pueden ver, entonces la epistaxis y la gingivorragia son los 2 aspectos más importantes y nos va a servir para clasificar. Entonces, quiere decir que las pruebas de Lazo, el sangrado espontáneo de piel, sirve para hacer la clasificación de la enfermedad, el sangrado para ver la gravedad, ya que si solo es de mucosas y este no es del tracto gastrointestinal o del tracto genital, va a ser indicativo de dengue con signo de alarma. Otros aspectos importantes son la alteración del estado de conciencia. Siempre hay que tener un momento para interactuar con el niño principalmente, porque los padres a veces no cuidan a los niños y nosotros cuando interactuamos pues están irritables, no quieren comunicarse. Entonces eso le está indicando al médico que el paciente probablemente tenga una hipovolemia que haga que el niño esté un poco irritable. Generalmente nosotros decimos que son consentidos, ¿no es cierto? Pero ellos lo que tienen es un problema de comunicación. La hipotensión postural es otro aspecto importante. Lo vamos a determinar cuando el paciente está acostado y lo levantamos. Entonces él se va a sentir mareado. Otra de las formas de tomar en los pacientes más grandes es que yo tomo la tensión arterial y si la presión sistólica disminuye 20 milímetros de mercurio o la diastólica 10, entonces ese paciente va a tener hipotensión postural, que es lo que quiere decir que el sistema nervioso central no está adecuadamente irrigado y eso causa como mareo. La hepatomegalia mayor de 2 centímetros, bueno, generalmente es causada por una invasión directa del virus o es una tosis, es decir, que hay derrame pleural y ese hace que el hígado caiga abajo de el parámetro que hemos decidido normal. Un aumento progresivo del hematócrito. Si ustedes tienen en su lugar de asistencia un laboratorio que le puede dar un hemograma completo, en general, se toma en los primeros 3 días, que va a ser un hematócrito y una hemoglobina y unos leucocitos basales, que les va a servir para cuando el paciente tenga la fase crítica, que es donde se debe tomar todos los días. Entonces, si el paciente está progresando o no progresando, pero no es necesario tomar todos los días hematócrito, ¿verdad? Es la clínica la que les va a ustedes a indicar cuándo tomar el hematócrito. El día que cae la fiebre es el día, comienzan las siguientes 48 horas de fase crítica. Entonces, en esos 2 días hay que estar tomando al menos una vez un hematocrito. Entonces, estos aspectos son importantes y cuando estamos evaluando al paciente con dengue, les dice que es un tratamiento enzimático, o sea, que cada día hay que hacer una evaluación que sea completa, que incluya el estado de conciencia como uno de los aspectos importantes de los signos de alarma. Vean ustedes que la escala del coma de Glasgow, que es la que utilizamos, que inicialmente fue para los traumas, pero también lo utilizamos en los pacientes con dengue, va a explorar la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Como ven ustedes, cada uno de estos tiene asignado puntos y la respuesta espontánea a la apertura ocular tiene 4 puntos.
Cuando la apertura ocular a la orden que nosotros le damos tiene 3 puntos. Cuando esto solo se apertura ante un estímulo, entonces tiene 2 puntos, y cuando no hay ausencia de apertura ocular tiene 1 punto. Con respecto a la respuesta verbal, si esta es orientada y correcta, tiene 5 puntos. Si es confusa, 4 puntos. Si es inapropiada, 3 puntos. Y si es incomprensible, tiene 2 puntos. Y si no hay respuesta, tiene 1. En cuanto a la respuesta motora, que es la más compleja, si obedece órdenes correctamente, tiene 6 puntos. Si localiza estímulos, 5 puntos. Si no localiza el estímulo doloroso, 4 puntos. Si él al estímulo con flexión anormal, tiene 3 puntos. Y si es con extensión, tiene 2 puntos. La ausencia de respuesta motora tiene 1 punto. Y como pueden ver, las lesiones o la puntuación de 3 a 8 puntos significa que hay una lesión grave. Las de 9 a 12 puntos que tienen una lesión moderada, y de 13 a menos de 15 puntos es leve, y la respuesta con 15 puntos es normal. Si los pacientes no pueden hablar, o sea, muy pequeños, los menores de 2 años, la escala de Blantier, que es una adaptación de la escala de Glasgow, solo lo limita a 3 cuestiones importantes. La respuesta motora, que es la mejor respuesta que pueden hallar. Si el niño localiza el estímulo doloroso y reestima o retira la extremidad ante el estímulo doloroso, entonces va a tener 2 y 1 punto respectivamente. Cuando nosotros hallamos la mejor respuesta verbal, no llora frente al dolor, 2 puntos. Si en verbal se habla, 1 punto. Y el llanto anormal, ¿verdad? Ese es 0 puntos. Los movimientos oculares, mira o sigue a los ojos cuando ustedes lo están explorando, mira y sigue con los ojos, 0 puntos. Toda puntuación que tenga 5 puntos o menos es una respuesta anormal. Como presentarán más adelante, los pacientes en la consulta externa, hay que revisarlos todos los días a ver si no tienen aspectos que están alterando su estado hemodinámico. Entonces hay que ver la circulación, si es un choque compensado o no compensado, y para cada uno de ellos se han evaluado puntos importantes. El grado de conciencia de los pacientes que están estables y no tienen ningún problema es claro y lúcido. Los que tienen choque compensado en general, ¿verdad? No se detectan aspectos anormales dentro de su conciencia, pero cuando están con choque hipotensivo hay cambios mentales importantes. El paciente está agitado o está combativo. Esto es debido a que no hay una oxigenación adecuada del sistema nervioso central. El llenado capilar, como ustedes pueden ver, la normalidad es entre 1 a 3 segundos. En general está prolongado de 3 a 5 segundos en el choque compensado, y más de 6 segundos y con una piel moteada o pálida en el choque hipotensivo. Las extremidades están tibias en el paciente normal, están frías en el paciente con choque compensado y muy frías en el paciente que tiene choque hipotensivo. Hay que revisar la tensión arterial, el ritmo de pulso, la presión, que estos aspectos van a ser vistos y mejor presentados cuando Rafael les va a hablar del choque o del dengue con signos de alarma y del paciente con dengue grave del grupo C, pero ustedes tienen que tener esto todos los días, o sea, al paciente que ustedes están controlando deben de controlar todos estos aspectos. Entonces, las pruebas de laboratorio, en los lugares donde las tengan, bueno, tómenselas porque sirve para orientar mejor el diagnóstico y la terapéutica. Y cuando se disponga, solo es un hemograma completo que incluye proteína C reactiva. El hematocrito, que les va a servir para ver el estado de fuga que tiene el paciente, los leucocitos, que es una característica del dengue que tiene leucopenia, y las plaquetas, que son cuando acompañan a la caída de los leucocitos, la probabilidad del diagnóstico de dengue es mucho mayor. Y algunos pacientes que van a estar graves hay que tomarle otros tipos de pruebas, pruebas de funcionamiento hepático, glicemia, principalmente aquellos pacientes que son diabéticos, albúmitas, para garantizar que la fuga es congruente con lo que yo veo en la clínica,
y los electrolitos. Entonces, si ustedes los tienen disponibles, hay que tomarlos en ese nivel, y si no, y el paciente tiene signos de alarma, debe ser referido para que se los tomen en el hospital o en el nivel más complejo. Entonces, las pruebas diagnósticas, o sea, tomamos PCR, tomamos pruebas de... Esos no van a servir para la vigilancia epidemiológica. Las pruebas diagnósticas nos van a servir o van a servir al país para saber qué tipo de dengue, si 1, 2, 3 o 4, y en qué tiempo se han presentado las epidemias anteriores para ver si esta epidemia va a ser grave o no. Y estas pruebas deben de ser comunicadas al médico tratante, porque él debe de estar seguro si está manejando dengue u otras enfermedades. En mi experiencia ya de unos 30 años de andar manejando pacientes con dengue, aquí en el 2014, nosotros vimos que inició una epidemia de pacientes con fiebre, exantema, leucopenia, y bueno, y todos pensamos que era dengue, porque no conocíamos que había chikungunya. Más tarde en el laboratorio nos demostraron que el 90% de esos pacientes no eran dengue, sino que eran chikungunya. Entonces, el laboratorio es nuestro brazo derecho y nos debe de informar, y para que nosotros nos autoevaluemos y veremos si estamos manejando realmente una enfermedad que está transcurriendo o estamos manejando otra, y debemos de cambiar y analizar mejor. Hay que notificar entonces a vigilancia epidemiológica el caso sospechoso para que se dé un seguimiento y se dé hasta el primer nivel, y en general las pruebas para los pacientes con sospecha de dengue, y para tener una vigilancia activa debe tomar a todo caso de pacientes con dengue grave. Además, todo aquel paciente que tenga signos de alarma, los que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y a aquellos pacientes que murieron. Esa es la norma nacional. Entonces, a los demás no necesitan tomar pruebas de dengue porque es muy costoso, y la información que lo va a dar no va a cambiar de los pacientes que están agravando. Otros aspectos importantes, entonces, ya que conocemos qué es el dengue, cómo se clasifica, qué es dengue grupo A, grupo B, grupo C, entonces vienen los médicos que están en los hospitales de segundo nivel haciendo triaje los fines de semana, o el médico que está en la unidad de salud compleja que está haciendo triaje de pacientes febriles. Entonces él debe preguntarse, el paciente que yo tengo ahora, es dengue, cumple la definición de caso, tiene fiebre de 2 a 7 días de evolución y dos de los aspectos que hemos hablado anteriormente. Si eso es cierto, entonces es un caso sospechoso de dengue. ¿En qué fase de la enfermedad está? ¿En la febril? ¿En la crítica? ¿En la de convalecencia? Otro de los aspectos importantes, ¿tiene signo de alarma? Que es lo que venimos repitiendo, ¿ya? ¿Cuál es el estado hemodinámico en ese momento del paciente? Porque acuérdense que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Quiere decir que yo lo evalúo ahora y una hora más tarde. El paciente que estaba con dengue sin signos de alarma puede estar en choque. Entonces es importante que cada día que el paciente consulte a la unidad de salud, él debe chequearse todos estos aspectos para garantizar que nosotros preguntamos los aspectos que son importantes en estos pacientes. Está en choque, necesita una demanda hospitalaria del tercer nivel. Hay curas en la unidad de cuidados intensivos para que reciban este paciente. Entonces debe transportarse estabilizado y con líquidos goteando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los casos de manejo de casos sospechosos de dengue? Entonces, el grupo A es de manejo ambulatorio. El 80% de los dengue deben manejarse en ese nivel. Los hospitales no deben de estar recargados con pacientes que no tienen signos de alarma o que están críticos, sino que deben de ser manejados por los médicos del primer nivel de atención y las enfermeras debidamente educados. Entonces hay que repetir estas pláticas que estamos dando. Nosotros nos tocan los hospitales de segundo nivel, los de segundo nivel les tocan los de primer nivel, y los de primer nivel deberían de dar a sus unidades de salud que les corresponde. Así nosotros estaríamos integrados el sistema y los pacientes debían de fluir rápidamente según sus necesidades de atención. ¿Quiénes son los pacientes del grupo A? Aquellos pacientes que cumplen la definición de caso y toleran adecuadamente por la vía oral, tienen una diuresis normal, es decir,
que orinan al menos 4 veces al día en condiciones normales, no presentan signos de alarma, no tienen condiciones asociadas ni riesgo social. Entonces, todos estos pacientes deben de ser seguidos en el primer nivel de atención, en las unidades comunitarias de salud familiar, que es lo que hay que evaluar diario. Pareciera repetitivo, pero estar examinando a los pacientes todos los días. El tratamiento enzimático es evaluar, hacer historias clínicas completas cada día y hacer exámenes físicos completos. Entonces, volvemos a preguntar, ¿verdad? El paciente debe de seguirse evaluando hasta 48 horas después de que ha desaparecido la fiebre. Hay que medirle todos los días los signos vitales y los directores de las unidades de salud y los directores de hospital deben de garantizar que el armamentario médico esté disponible, porque muchas veces hay que andar haciendo evaluaciones a nivel de las Américas. Bueno, no hay, los médicos de consultorio no tienen tensiómetro, a veces no hay un estetoscopio adecuado, entonces siempre hay que revisar esas cuestiones que son de suma importancia para medir los signos vitales, porque la medida de la tensión arterial es un parámetro importante para saber si el paciente está chocado o no. Y como dijimos al inicio, los exámenes de laboratorio, bueno, si están disponibles, hay que tomar al menos uno de los primeros 3 días, que es el que va a servir de base para saber si el paciente es hemoconcentrado o no, y cada día durante la fase crítica de la enfermedad. La presencia de signos de alarma lo va a evaluar Rafael más tarde en la siguiente presentación, pero ustedes siempre los deben de conocer, los debemos de repetir a cada momento porque son el momento de quiebre de que si un paciente está deteriorándose o no. Entonces de ello ya hablamos de alguna manera, entonces tenemos que mirar entonces los aspectos que son fundamentales para el manejo. Tengo problemas aquí para pasar, se desactivó. Continúe, doctor, por favor. Bueno, habíamos explicado que los pacientes deben de ser evaluados cada día y dentro de los procesos de interrogación siempre hay que preguntar los signos de alarma porque son un punto importante en el cual el paciente necesita urgentemente ser hospitalizado para recibir líquidos intravenosos. Esto será abordado por Rafael más tarde en la presentación del manejo de dengue con signos de alarma y dengue grave. Otro de los aspectos importantes en el monitoreo diario es preguntar cómo está su estado hemodinámico, cómo está el llenado capilar, cómo están las extremidades, cuál es el volumen de pulso que tiene el paciente, cómo está su ritmo cardíaco, la presión arterial. Ojo, la presión arterial debe tomarse todos los días, ¿verdad? Y ver la respiración, si el paciente no está taquipléjico, tiene una respiración de Kussmaul. Estos aspectos deben de evaluarse cada día que el paciente llega a la consulta en el triage. Esto es lo que salva la vida, detectar tempranamente si el paciente hemodinámicamente está bien, iniciar un tratamiento temprano para que los pacientes no lleguen deteriorados a las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que nosotros le tenemos que dar a los médicos responsables de los cuidados de los pacientes? Hay que instruirlos a que los pacientes deben estar en reposo en cama, porque muchos de los pacientes, como no se sienten mal, salen a la comunidad, los pican los zancudos y entonces los pacientes están sirviendo o como en el transporte de la enfermedad o del virus a otros hogares. El uso de mosquiteros con los mismos fines de evitar que el zancudo pique a las personas sanas. La dieta debe ser una dieta normal,
con líquidos orales abundantes, y estos líquidos, de acuerdo si es lactante o no, puede ser leche, jugos de frutas naturales, no de las que venden en los súperes, porque esos tienen demasiados conservantes y no hidratan. Agua de cebada, agua de arroz o agua de coco, el suero casero, que es aquel que se prepara con 1 litro de agua, más 5 cucharaditas de azúcar y una de sal. Las sales de hidratación oral disponibles comercialmente y dadas por la OMS. La hidratación debe ser vigorosa. Esto ha demostrado que disminuye la gravedad de la enfermedad. En los adultos son al menos 6 vasos de 250 mililitros al día, y en los niños es por la fórmula del coliglicida, más el 10% por cada grado Celsius de temperatura sobre o de fiebre, podemos resumirlo. Hay que escribir la cantidad de vasos que se toma el niño para ver si está tomando lo suficiente o no, y hay que hacer un control físico del vector. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente está enfermo es cuando las personas pueden limpiar mejor alrededor de sus casas y tener una eliminación de criaderos permanentes, porque el único que sabe dónde están los criaderos somos los humanos, porque nosotros depositamos los depósitos inútiles y los tenemos que eliminar. Otro de los aspectos más importantes, entonces, bueno, ¿y cómo controlar la fiebre? Generalmente el medicamento aceptado es el paracetamol, en el adulto 500 miligramos cada 4 a 6 horas sin pasar de los 4 gramos al día. No hay que dar dosis mayores de 750 porque eso da daño hepático, y en el hígado el daño hepático es una de las complicaciones más frecuentes. En los niños se da a 10 miligramos por kilo de peso, y esto va a ser cada 6 horas, con una dosis máxima en los lactantes de 60 miligramos por kilo, y en los escolares o preescolares de 90 miligramos por kilo día. Una de las alternativas, pero que no existe en El Salvador, más que para los que manejan dolor, es el betamizol, y en los adultos se va a dar a 500 miligramos cada 6 horas, y esto solo debe ser por la vía oral, porque por la vía intravenosa ha mostrado que puede chocar al paciente, y en los niños se va a dar a 10 mililitros por kilo. ¿Qué debe de evitarse? Bueno, los AINES, porque tienen el potencial irritativo a nivel abdominal, los esteroides, porque también irritan demasiado el estómago, los antibióticos, porque los virus no necesitan, a excepción de que tengan una condición infecciosa bacteriana asociada, los anticoagulantes orales, y la administración por vía rectal o intramuscular de medicamentos, ya que produce hematomas severos. Otros aspectos importantes en la guía de manejo son los criterios de alta. Los pacientes deben de cumplir todos los criterios que aquí se enuncian: la ausencia de fiebre por 24 a 48 horas sin administración de antipiréticos, la mejoría del estado clínico, así un bienestar general, buen apetito. Este es importante porque los niños que han pasado 3 a 5 de 5 meses tienen un apetito muy importante, y eso le da la indicación al médico de la consulta del primer nivel de atención que el paciente está mejorando, que ya está en su proceso de salida de la enfermedad. Siempre el estado hemodinámico normal, una diuresis adecuada, ¿verdad?, sin dificultad respiratoria y sin sangrados evidentes activos, ¿verdad? Otra de las cuestiones importantes es el laboratorio, pero si no lo tienen, no es criterio para dar alta. Al paciente se le da el alta desde el punto de vista del análisis clínico. Hay una tendencia a la normalización de recuentos de leucocitos y plaquetas. No necesariamente deben de tener 50,000, 60,000. Si el paciente llegó a 10,000 y en el segundo control tiene 15,000 y en el otro tiene 30,000, esa tendencia me da a mí la suficiente solvencia para decir que su estado de pruebas de laboratorio está mejorando. Y el hematocrito en general disminuye de aquellas hemoconcentraciones del 20-30% que tenía el paciente a la normalidad, y la diuresis va a ser mucho mayor que en cuestiones normales. Además, es importante que la consulta inmediata o que los cuidadores de los pacientes deben de consultar inmediatamente, sea de día, de noche, que haya paro de buses, con todo, deben de consultar inmediatamente cuando se presente uno o más de los signos de alarma. Si hay convulsión, porque le está diciendo que es un dengue grave, ¿verdad? Manos o pies fríos, húmedos, pálidos,
una dificultad para respirar, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que el dengue es sistémico dinámico. Si está bien y yo le examiné ahorita y le doy el alta al consultorio ambulatorio 30 minutos después o una hora después, va a regresar, bueno, pues dengue con signos de alarma puede estar chocado. Entonces, estos aspectos son los que debe de tener en el traje el médico que maneja pacientes con sospecha de dengue. El grupo B1, allá vamos a finalizar, es prácticamente un paciente que cumple casos de dengue sin signos de alarma, pero tiene comorbilidades. Es diabético, es hipertenso, es obeso. Entonces, estos aspectos ustedes los deben de tener en cuenta para estabilizarlo, para que así, si el dengue agrava, el paciente va a estar adecuadamente estabilizado. Los criterios de este grupo son los siguientes: son aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma y están embarazadas. Las comorbilidades, les hablé algunas de ellas, los menores de 1 año. Aquellos que tienen mayor riesgo de muerte son los pacientes mayores de 60, 65 años, ¿no es cierto? Entonces, y aquellos que tienen riesgo social, es decir, los pacientes que viven en lugares de alta pobreza, donde se vive con menos de $1 al día, y aquellos que están en situación de abandono, deben de ser hospitalizados para que el paciente no vaya a tener un desenlace fatal. Hay que evaluar siempre la presencia de los signos vitales, a eso y los signos de alarma ya lo habíamos hablado. Pero ¿qué pacientes debo yo de hospitalizar? Porque esos tienen mayor riesgo de muerte: las embarazadas y aquellos pacientes con insuficiencia renal aguda o con coagulopatías en tratamiento. Estos tres grupos de pacientes deben de hospitalizarse por su alta mortalidad. Y la necesidad de hospitalización también ustedes lo deben de considerar, bueno, en pacientes individualizados. Traje una diapositiva por ahí para que ustedes miren cuáles van a ser esos pacientes. El dengue con signos de alarma debe de llevar todas las medidas que hemos hablado para el dengue sin signos de alarma. La medición del estado hemodinámico que debe de hacerse cada vez que nosotros los controlamos. Los criterios de alta son los mismos para los 4 grupos, deben de estar presentes la ausencia de fiebre por 24, 48 horas, una mejoría del estado clínico, y si está disponible, como dijimos, el laboratorio va a haber una tendencia ascendente de recuento plaquetario de los leucocitos, y el hematocrito se va a estabilizar. Algunas veces nos preguntan, bueno, ¿y cuáles son entonces los pacientes que debo de hospitalizar desde el punto de vista del primer nivel de atención? Se los voy a resumir en 4 grupos. Mire, cualquier paciente que tenga uno o más de los signos de alarma, hay que hospitalizarlo. Cualquier paciente que tenga algún signo de deshidratación o de hipotensión, llegamos a pulso débil, taquicardia, mareo, le da sudoración profunda. Estos pacientes necesitan ser hospitalizados porque le está avisando que una condición de hipovolemia se está instalando. Los sangrados espontáneos deben de hospitalizarse, ¿no es cierto? Porque en el diagnóstico diferencial, en nuestro país también tenemos otras enfermedades infecciosas que producen sangrado. Entonces, desde ese punto de vista hay que ingresarlo. Si no orina, si tienen daño hepático, si hay trastornos neurológicos, ¿verdad? Si hay una hepatomegalia importante o un dolor abdominal a la palpación por el médico tratante, entonces estos pacientes deben de hospitalizar. Otro de los aspectos son los hallazgos de laboratorio. Si ustedes saben que la hemoglobina normal de un niño es 35, por decir algo, y este tiene 45, ha aumentado 10, y eso equivale a más del 20%. Entonces está hemoconcentrado. Los pacientes que tienen derrames pleurales, ascitis, que ustedes lo miran desde el punto de vista clínico, entonces deben de ser hospitalizados. Y hablamos de las condiciones asociadas: embarazo, menor de 1 año, mayor de 65 a 70 años, y otros criterios que son importantes: uso de AINE en forma permanente, entonces, y otros aspectos sociales: vivir solo, porque el paciente debe ser cuidado por una persona, porque si él se choca no se va a dar cuenta. Vivir en un establecimiento lejano que esté a más de 30 minutos del sitio donde se puede atender. Hay personas que tienen angustia extrema. Cuando los cuidadores tienen angustia extrema, hospitalícenlo, porque no van a ser capaces de vigilar este tipo de pacientes. Y bueno,
Esta es la hoja cuando ya terminamos de monitoreo. Aquí voy a finalizar porque va a ser desarrollada, no es cierto, en la hoja del paciente hospitalizado. Muchas gracias.